1 de octubre de 1939. El mundo acababa de asomarse literalmente al abismo. Y tanto, madre mía. Apenas unas semanas antes, los tanques habían cruzado las fronteras en Europa, o sea, dando inicio al conflicto global más devastador de toda la historia. Claro, es que imagínate el ambiente. Las naciones preparándose para la aniquilación mutua, discursos llenos de odio, una división brutal. Pues justo en ese día fatídico, fíjate, en algún lugar se estaba redactando un documento que propone una tesis completamente contraria al espíritu de esa época. Sí, una tesis que la verdad rompe los esquemas. Totalmente. Un texto que afirmaba que el gran problema de la humanidad no era la maldad intrínseca de los enemigos, sino un simple y profundo estado de letargo, una especie de pereza mental y espiritual. Esta denominada Cátedra del Verbo Divino, centrándonos en los párrafos 51 al 60. Así es. Y nuestra misión en este programa es desgranar una hoja de ruta muy específica. Vamos a ver cómo una persona pasa de ser un simple receptor pasivo de información a convertirse en lo que el texto llama un testimonio vivo de la verdad. Porque además plantea esta evolución no mediante la imposición ni la fuerza, que era, la moneda de cambio en 1939, sino a través de una preparación interna muy rigurosa. O sea, nada de combatir el fuego con fuego. Bueno, para ponerlo en perspectiva para quienes nos escuchan, pensemos en cómo consumimos información hoy en día. Pasamos horas y horas acumulando datos, leyendo artículos, escuchando debates. Operamos como un disco duro gigante, descargando terabytes de información sin parar. Eso es. Pero claro, un disco duro sin un sistema operativo en condiciones o sin un motor de búsqueda es que no sirve para nada. Cuando llega el momento de la verdad, en medio de un conflicto, el disco duro no sabe qué archivo abrir. La información está ahí, pero no fluye. Y el documento de hoy aborda precisamente la ingeniería de ese motor de búsqueda interno. Antes de que cualquier conocimiento pueda fluir, el texto insiste muchísimo en que el terreno mental tiene que estar preparado. Hay que preparar la tierra antes de sembrar, ¿no? Eso es. Y aquí es donde introduce un concepto fascinante, que es la distinción entre la tiniebla y la luz. Lo interesante es el marco psicológico que utiliza, porque normalmente tendemos a personificar la ignorancia como una fuerza hostil. Claro, como si la oscuridad fuera un monstruo activo que viene a atacarnos. Exactamente. Creemos que la desinformación o la confusión son entidades externas que nos persiguen. Ya, esa es una visión que nos quita muchísima responsabilidad de encima. Porque si la confusión es un enemigo que viene de fuera, la culpa de que no tengamos las cosas claras siempre es del algoritmo, o del sistema, o del adversario ideológico. Ya, es la excusa perfecta. Pero el texto define la tiniebla pura y exclusivamente como una ausencia de luz. O sea, no tiene sustancia propia. Es simplemente el letargo en el que cae la mente humana por no esforzarse en comprender su entorno. Es súper interesante esa vuelta de tuerca. ¿Y la luz cómo la describe entonces? Pues la describe como un atributo del Padre, una claridad superior que llega con lo que el texto llama la nueva aurora. Pero ojo, esta claridad exige que la persona esté dispuesta a abrir los ojos. La responsabilidad de disipar la ignorancia recae en uno mismo. O sea, que no se trata de derrotar a un enemigo ahí fuera. A mí me gusta pensar en esto con una analogía. Imagínate que alguien entra en una habitación que está completamente a oscuras. ¿Vale? Empieza a caminar y, como es lógico, pues tropieza con una mesa, se da un golpe en la espinilla con una silla y siente frustración. La reacción instintiva suele ser intentar apartar la oscuridad con las manos o enfadarse y darle una patada al mueble. Que es lo que hacemos todos en los debates de Internet, básicamente. Exacto. Pero, a ver, la oscuridad no es un objeto que tenga masa. No la puedes barrer con una escoba hacia la puerta. La única forma de que deje de existir es asumiendo tu propia responsabilidad y dándole al interruptor de la luz. Claro, enciendes la lámpara de la preparación y la oscuridad simplemente se desvanece, porque en realidad nunca fue algo real. ¿Solo era la falta de iluminación? Es que tiene todo el sentido del mundo. Y fíjate que el texto lleva esta idea un paso más allá, al hablar de los resultados de encender esa lámpara. Habla literalmente de limpiar los caminos y borrar las fronteras, para que quede un solo camino. Madre mía, borrar las fronteras en 1939, cuando el mundo se estaba llenando literalmente de trincheras y alambradas. Es que adquiere un tono súper subversivo. Nos dice que las barreras mentales, los dogmas rígidos y las divisiones ideológicas son síntomas de ese mismo letargo. Claro,
Si disipas la confusión interna preparándote de verdad, todas esas divisiones artificiales pierden su poder sobre ti. Es una dicotomía fascinante sobre el origen de nuestros conflictos. En lugar de ver el debate como una guerra de trincheras, nos propone verlo como un problema de iluminación. Dale, pero pongámonos en un escenario práctico. Supongamos que ya hemos dado al interruptor. El individuo ha salido de ese letargo y ha hecho los deberes con su preparación interna. Llega el momento de salir al mundo y hablar. Ay, aquí llegamos al punto clave, al núcleo de la transformación del discípulo. Sí, llegamos al párrafo 56, que tiene tela. Voy a citar el versículo ancla porque es brutal. Dice, y cito, «Vuestras bocas serán grandes manantiales, de las cuales saldrá la palabra grandiosa y sublime en su esencia». Es una imagen súper poética, un manantial que brota de forma natural. Poética sí, pero... A ver, analicemos esto con un poco de espíritu crítico. Porque el propio texto reconoce que la memoria humana es olvidadiza. Y tanto que lo es. Entonces, si la memoria nos falla sistemáticamente, pero se nos promete que la boca será un manantial automático, surge una duda razonable. ¿Está sugiriendo el texto que formarse o estudiar no sirve para nada? O sea, ¿es esto una especie de posesión espontánea? Ya, entiendo por qué lo dices. Suena casi a una invitación al pensamiento mágico, como si uno solo tuviera que abrir la boca y esperar que el universo hable a través de sus cuerdas vocales. Pero nada más lejos de la realidad. Ah, ¿no? Porque suena un poco eso. ¿Qué va? El documento tiene una cláusula muy estricta que desmonta esa idea del trance espontáneo. Todo este proceso fluye de forma natural, sí, pero siempre que os encontréis preparados. Es decir, no hay atajos. Vale. O sea que establece una distinción entre recordar datos como un loro y asimilar la esencia del conocimiento. Eso es. Y piénsalo desde el punto de vista de cómo funciona el aprendizaje humano bajo presión. Cuando nos enfrentamos a una situación de estrés alto, como un debate acalorado o una crisis, los niveles de cortisol se disparan. Claro, y te quedas en blanco. Biológicamente se te bloquea el acceso a la memoria a corto plazo. Exacto. Si alguien solo ha memorizado frases hechas, su mente no va a responder. Pero el texto intuye esto y argumenta que la preparación constante graba el conocimiento en lo que llama la conciencia. O sea, cuando comprendes un concepto desde la raíz, ya forma parte de tu visión del mundo. Ya no es un dato aislado. Y por eso el manantial no brota por arte de magia. Brota en el instante de necesidad justo porque el depósito subterráneo lo has ido llenando tú, gota a gota, con años de esfuerzo silencioso. La esencia sobrevive, aunque la memoria pura colapse. Volviendo a la analogía del disco duro que usábamos al principio, es como dejar de preocuparse por saber en qué carpeta exacta has guardado un archivo porque la información ya forma parte de tu sistema operativo. Es el código base de la persona. Fíjate que para la gente que nos escucha, esto tiene que ser un alivio inmenso. Vivimos súper abrumados por la presión de retener toneladas de información. Y saber que, si comprendes los principios, la esencia va a fluir cuando haga falta. Quita un peso enorme de encima. Desde luego. Pero ojo, que la situación lo va a exigir. El documento no peca de ingenuo sobre cómo va a recibir el mundo real esta claridad. No asume que te van a aplaudir, ¿verdad? Para nada. Advierte explícitamente sobre el escrutinio durísimo al que será sometido este conocimiento. Y para explicarlo, introduce el concepto del arcano divino. Arcano divino. Me evoca como imágenes de bóvedas secretas o conocimientos superocultos. Y funciona un poco así, como una reserva de revelaciones profundas. El texto lo describe como un compendio de verdades que la humanidad ha ignorado, cosas que se escapan a los sistemas formales de conocimiento. ¿Y quiénes se supone que van a examinar estas palabras con tanta dubeza? Pues señala específicamente a dos grupos. Dice que vendrán los hombres de ciencia y los teólogos. Ostras, es súper revelador que mencione justo a esos dos, porque tanto en 1939 como ahora, la ciencia y la teología son los grandes pilares del dogma establecido, los guardianes del status quo. Representan la resistencia institucional a cualquier paradigma nuevo que no encaje en sus teorías previas, y el texto anticipa que no se acercarán con curiosidad sincera, sino a escudriñar o a desgarrar la palabra. Es como enfrentarte al tribunal de una tesis doctoral, pero con gente que ya ha decidido que no les gustas. Y frente a este asedio, la instrucción que da el texto para defenderse es, a mi parecer, lo más radical de toda la obra. Sí, porque no te dice que construyas muros lógicos más fuertes.
ni que ataques las contradicciones del oponente. Te instruye a que la victoria sobre el escrutinio debe lograrse con amor. A ver, en medio de un debate súper riguroso, decir que vas a vencer con amor puede sonar un poco a cliché emocional, ¿no? Si un científico te ataca con pura lógica, responder desde el sentimentalismo se suele ver como debilidad. Ya, pero es que la clave está en redefinir qué entiende el autor por amor en este escenario. No estamos hablando de complacencia emocional, ni de ser ingenuos. El documento hace un diagnóstico implacable. ¿En qué sentido? Afirma que las religiones y los sistemas humanos se han enredado en un laberinto de teorías, dejando a la humanidad hambrienta de realidad. La batalla intelectual convencional se libra desde el ego. Es un juego donde el objetivo es humillar al adversario. Un choque de egos total, donde lo último que importa es descubrir qué es verdad. Exacto. Y ahí es donde el amor opera como una herramienta brutal de desescalada. El testimonio vivo, según este texto, renuncia a participar en ese teatro del ego. El amor es la tranquilidad inherente de quien ya posee una verdad asimilada. O sea, al no reaccionar con hostilidad ni con ganas de revancha, desarmas el ataque. Aportas luz para disipar la ofuscación mental del otro, en lugar de intentar destruir sus argumentos con arrogancia. Es un giro copernicano en la resolución de conflictos. Es que requiere cambiar tu pregunta interna. Pasar de cómo destrozo los argumentos de este tío a cómo respondo para mitigar la confusión que motiva su ataque. Es dificilísimo. Requiere muchísima contención. Y para lograrla, necesitas un marco mental que justifique por qué ese atacante hostil merece tanto respeto. Aquí llegamos a la base ética del texto, el párrafo 60. Claro, para no arrastrarte al barro, tienes que tener muy claro quién es la persona que tienes enfrente. Así es. El texto afirma que la presencia divina es de naturaleza inmortal, sin principio ni fin. Y de ahí saca una conclusión devastadora contra cualquier sentimiento de superioridad moral. ¿Cuál es esa conclusión? Establece que todo espíritu, absolutamente todo espíritu, es de naturaleza divina. Utiliza la expresión partícula dimanada. Cada ser humano es una emanación directa de esa misma fuente sagrada. Volvemos a 1939. En una época en la que las potencias construían ideologías basándose en categorizar a las personas como subhumanas o prescindibles, publicar esto es una declaración de principios monumental. Rompe con cualquier jerarquía que justifique el desprecio. Y las implicaciones para comunicarnos son enormes. Si el teólogo que te escudriña o el científico escéptico tienen esa misma partícula inmortal, tu obligación ética hacia ellos cambia por completo. El texto dice que todo espíritu tiene que ser respetado y considerado como un hermano más. O sea, no son buenos modales, es reconocer una igualdad estructural profunda. Totalmente. Y esto enlaza perfecto con el material complementario y el ejercicio práctico de hoy, que trata sobre identificar cuándo hablar y cuándo escuchar. Uy, este tema me encanta. Porque, a ver, seamos honestos. Cuando uno cree que ha acumulado muchos conocimientos, la tentación de ir dando lecciones no solicitadas a todo el mundo es enorme. El complejo de Salvador está siempre al acecho. Es un riesgo súper real. Pero el verdadero testimonio vivo tiene un discernimiento muy afilado. El ejercicio sugiere que abrir el manantial de la palabra es imperativo solo cuando identificas que el otro está atrapado en la confusión o necesita consuelo. O sea, hablar tiene que ser un acto de servicio, no una excusa para demostrar lo listo que eres. Eso es. Y lo que es más importante, esto eleva el acto de guardar silencio a una categoría espectacular. Porque a menudo vemos el silencio como debilidad o como que no tienes nada que aportar a la conversación. Pero si integramos esto de la partícula divina, el silencio se transforma en un acto de reverencia. Escuchar con atención total es la forma más directa de honrar la naturaleza divina del otro. O sea, ofrecerle espacio, sin interrumpirle, sin formular tu réplica mentalmente mientras habla, reconocer que su letargo requiere empatía y no una clase magistral tuya. El individuo preparado no es un orador infatigable. Es alguien capaz de sostener el equilibrio entre el manantial que fluye cuando hace falta y el silencio que acoge cuando el otro simplemente necesita ser reconocido. Es un equilibrio súper complejo, pero que redefine por completo lo que significa tener influencia. Vamos a recapitular un poco el recorrido lógico que hemos hecho, porque tela... Sí, vamos a resumir, porque hemos tocado puntos clave. Partimos de la idea de salir de ese letargo mental, de no echarle la culpa a la oscuridad externa, sino de encender nuestra propia lámpara, preparándonos. Y llenar ese depósito interior gota a gota,
asimilando la esencia para que en el momento crítico la palabra brote como un manantial natural, aunque la memoria te falle. Y luego, enfrentarnos al escrutinio del mundo y del arcano divino sin entrar en el juego de egos, venciendo con amor, empatía y reconociendo esa chispa divina en el otro, lo que nos lleva a saber cuándo hablar y cuándo callar respetuosamente. En definitiva, creo que la gran lección aquí es que en nuestra era, con la sobreabundancia de datos que tenemos, la verdadera maestría no es ganar discusiones, es convertirte en un ancla de serenidad en medio del caos. Y hablando de esa sobreabundancia de datos y de la necesidad de anclaje, quiero dejar una reflexión final para que quien nos escucha le dé una vuelta en casa. Hemos visto que ser un testimonio vivo requiere asimilar la verdad y tener esa partícula dimanada o chispa divina, ¿no? La esencia de la conexión humana. Pues bien, hoy estamos asomándonos a una era dominada por la inteligencia artificial, máquinas capaces de asimilar todo el conocimiento de la historia y articular respuestas perfectas, ecuánimes e incluso simulando una empatía impecable al instante. Como un manantial inagotable sintético. Exactamente. A efectos prácticos son un manantial de palabras sublimes. Pero esto nos plantea una incógnita enorme. Si un ente sintético produce un mensaje con perfección técnica, pero carece por definición de esa chispa divina, ¿puede realmente ejercer el efecto clarificador de un testimonio vivo? Fíjate, es una pregunta tremenda. O dicho de otro modo, cuando buscamos luz en medio de nuestra propia confusión, ¿es la perfección técnica del mensaje lo que verdaderamente nos saca de las tinieblas? ¿O es el reconocimiento silencioso de una humanidad compartida, latiendo detrás de las palabras, lo que realmente nos salva? Una reflexión fascinante para llevarnos hoy e ir observando cómo interactuamos en los próximos años. Y con ese pensamiento nos despedimos por hoy. Ha sido un placer profundizar en todo esto. Un placer. Hasta la próxima inmersión.